Rodrigo de Paul está de vuelta en la Liga Santander, pasó por el Valencia y ahora ficha por el Atlético de Madrid por unos 35 millones aproximadamente y llega procedente del Udinese, y está claro que ha evolucionado mucho del futbolista que en su día vimos en España al que vuelve a llegar hoy a España. Y para hablar de cómo ha evolucionado este futbolista y de qué puede aportar este futbolista al Atlético de Madrid, tenemos por aquí a Adrián Soria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adri? Hola Salva, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas de hablar del fichaje de Paul por ese Atlético de Madrid, porque sin duda creo que va a ser uno de los fichajes del verano y sale ganando todas las partes, ¿no? Tanto el jugador como el Cholo, como el club, así que un fichajazo mayúsculo. Claro, cuando llegó procedente del Racing de Avellaneda por 5 millones o 6 millones fue los que pagó, me acuerdo, en su día el Valencia por él, se hablaba de que era un futbolista que iba a ser de los mejores, que daba aquella camada de futbolistas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Aquella quinta de futbolistas iba a ser el mejor, pero claro, lo vimos en Valencia y a lo mejor era un futbolista que todavía no sabíamos si era más interior o extremo, porque estaba ahí entre las dos posiciones debatiéndose todavía, aunque luego vimos que acabó cediendo hacia el centro y vimos que acabó jugando de interior e incluso volante, ¿no? Pero bien es cierto que no acabó de explotar en el Valencia. Donde sí que lo ha hecho es en el Udinese, y aquí es donde yo sé que tú lo has seguido bastante. Te quiero preguntar cómo ha evolucionado este futbolista, es decir, si tú me lo tienes que describir, ¿cómo me lo describirías a día de hoy? Porque, por ejemplo, algo que ya tenía en Valencia era un muy buen golpeo, y esto creo que lo sigue manteniendo, ¿no? Sí, sí que lo mantiene seguro, porque además ahí están sus cifras para corroborar de que tiene un golpeo de larga distancia muy bueno. Y a día de hoy Rodrigo de Paul es un centrocampista total. Como decías, cuando llegó al Valencia estaba por formarse, por ver hacia dónde evolucionaba ese juego, porque en Argentina había jugado en muchas posiciones, sobre todo de media punta, ¿no? Por detrás del delantero. Y cuando llega al Valencia, sobre todo lo colocan en tirado a un costado, normalmente a pierna cambiada en banda izquierda, pero sin embargo su evolución natural en Italia, en el Udinese, ha sido dejar un poco la banda de lado, caer más a zonas centrales y a día de hoy ser un centrocampista total, porque tanto en Udinese como en la selección argentina juega como volante, juega como interior, juega como medio centro puro, y ahí es donde va a llegar al Atlético de Madrid para jugar, y con Coque, ¿no? Con Herrera, con Saúl veremos si sigue o no, pero por lo tanto un medio centro total y que además tiene muy buen toque de balón, que aporta también mucho cuando no tiene el balón, y yo creo que es muy perfil Cholo Simeone en ese sentido. Claro, seguramente el Cholo lo ha seguido bastante de cerca. El Cholo también ha sido una de sus peticiones, y por eso también ha acabado llegando al Atlético de Madrid. Ahora bien, otra pregunta es cómo puede encajar en el sistema que ha venido utilizando el Atlético de Madrid esta temporada, porque bien es cierto que no sabemos todavía si se va a mantener o no de cara a esta siguiente temporada, pero oye, siempre se dice que eso que funciona mejor no tocarlo, con ese esquema de 3 centrales, 2 carrileros y luego 2-3 jugadores en el medio del campo, dependiendo, a veces incluso Tomás Lemar entrando en el medio del campo. ¿Tú lo ves adaptándose bien a ese esquema de 3 centrales o lo verías mejor, por ejemplo, en un esquema de 4-4-2, como siempre hemos visto al Atlético de Madrid del Cholo? Sí, creo que en ambos sistemas encaja muy bien, pero sobre todo me parece que en el sistema de tres centrales no va a tener ninguna dificultad para adaptarse, porque en el Udinese ya ha jugado durante la mayor parte de su carrera en sistema de tres centrales con 2 carrileros, que yo creo que eso también le ha beneficiado mucho en esa evolución que hablábamos de Rodrigo de Paul hacia un centrocampista total, y yo creo que no va a tener ningún problema. De hecho, me parece que se ve muy beneficiado cuando acumula 3 centrocampistas en el terreno de juego en lugar de dos centrocampistas solos, ¿no? Porque también Argentina juega con un 4-3-3, suele jugar, Sí. y ahí suele estar más acompañado, suele tener mucha más libertad para llegar al área rival. Por lo tanto, jugando con 3 centrocampistas en una defensa de 3 centrales, me parece que va a poder adaptarse mejor y lucir un poco más que en un 4-4-2 al uso. Bueno, pues hemos hablado de un mediocampista que también se implica, bueno, que también no, que se implica bastante en ámbito ofensivo, que tiene mucho don creativo. Ahora también otra pregunta que hay que soltarte, Adri, ¿cómo va en ámbito defensivo? Porque también sabemos ese tópico que hay del Atlético de Madrid, que muchas veces hay que defender, bueno, te iba a decir los 11, ¿no? Porque el portero tiene que parar, que en este caso es Jan Oblak, pero a veces hemos visto que oye, Joao Félix, Luis Suárez están jugando cerquita de su área, porque hay que defender a veces, y esto hay veces que el fútbol te lo pide, y aún así esto no es ni peor ni mejor, esto es que hay que hacerlo. Claro, no, es un futbolista, Rodrigo de Paul, muy entregado, muy solidario en labores defensivas, es consciente de que cuando hay que
arremangarse para defender el baja al barro y lo hace, porque además también se siente cómodo en ese tipo de juego, ¿no? De hecho, yo asimilaría un poco la figura de Rodrigo de Paul al Arda Turán que tuvo el Cholo Simeone, ¿no? Que era un futbolista que con balón era muy técnico, que aportaba en zona de 3/4 un poquito de luz, pero que además a nivel defensivo se implicaba, corría hacia atrás y era muy importante en el repliegue defensivo. Con De Paul creo que va a ser prácticamente igual. En el Udinese lo hemos visto porque en el Udinese, grosso modo, es un equipo en el que no favorecía mucho a De Paul porque lo tiene que hacer prácticamente todo, construir, llegar, filtrar el último pase y también rematar. Y aún así era un futbolista que se implicaba muchísimo. ¿Qué ocurre? Que creo que lo que le falta a Rodrigo de Paul es que muchas veces va un poco pasado y eso ya lo ha mejorado porque recordamos que en el Valencia, en su debut, creo que si no es la primera jornada, la segunda, es expulsado en su debut ante el Sevilla, creo, por doble amarilla, saliendo en el segundo tiempo, por ir revolucionado. Alguna vez también le ha pasado en el Udinese, por ejemplo, ante el Crotone, recuerdo que mete 2 goles y acaba también siendo expulsado por ir un poco revolucionado, pero sin embargo un futbolista que a nivel defensivo aporta mucho sin balón y que cuando toca ponerse en mono de trabajo es el primero que se lo pone y yo creo que ahí ha sido gran parte de por qué el Cholo Simeone también quiere a Rodrigo de Paul, no solo por su trabajo con balón, sino también cuando tiene que defender. Oye, pues te iba a preguntar yo por qué me lo asemejases a alguien y ya lo has hecho tú con el Arda Turán, que tuvo bien, ¿no? Es decir, no el que lanzaba botas, no el que luego se fue al Fútbol Club Barcelona y tampoco acabó de convencer. Sí, claro, aquel Arda Turán que estaba centrado, pues me gusta la comparación, ahora habrá que ver cómo también actúa, porque también hay que recordar que Arda Turán ocurría un poco lo mismo, empezó jugando en banda y luego fue cayendo cada vez más hacia el centro del campo y era un futbolista así, con muchísima calidad y también que cuando había que implicarse en defensa lo hacía. Y te voy a preguntar ya para ir finalizando el vídeo, Adri, del 1 al 10, tú si tuvieses que ser profesor, además como has seguido muy de cerca a Rodrigo de Paul, ¿cómo valoras este fichaje del Atlético de Madrid? Voy a poner un 9,5, no voy a poner el 10 porque habrá que ver cómo rinde, porque después lo que creemos que va a pasar sobre el papel a lo que después ocurre, puede haber un mundo, pero notable alto, sobresaliente alto, rozando la matrícula de honor, porque me parece que llega a un ecosistema que le favorece mucho. Se hablaba de hecho en Italia de que el Inter estaba interesado, de que el Milan también, pero sin embargo me parece que con el Cholo Simeone, que vuelva también además a España, creo que va a ser un paso importante para Rodrigo de Paul en su carrera, llega mucho más maduro, y el ecosistema que tiene el Cholo Simeone, lo que le aporta a los futbolistas y además lo que necesita Simeone de sus jugadores, me parece que De Paul se lo puede aportar mucho. Por lo tanto, en cuanto a lo que llega, lo que se paga, que bueno, que al final es una cifra alta, pero lo cierto es que Rodrigo de Paul lo vale porque sus cifras en el Udinese han sido muy buenas. Me parece que es un fichajazo total y bueno, y esperemos que así sea porque tenemos muchas ganas de verlo y seguro que los aficionados colchoneros también tienen ganas de ver lo que pueda aportar De Paul, que se fue siendo un niño a Italia y ha vuelto ya precisamente siendo un hombre y mucho más maduro. Bueno, pues un futbolista que si nos ponemos a ver sus números en asistencias, chapó, en goles, chapó, y luego también en ámbito defensivo se implica mucho, así que nos quedamos con ese 9,5 que le ha puesto Adrián Soria a la espera de ver qué es lo que hace también cuando empieza a jugar en el Atlético de Madrid. Veremos si lo acaba o no lo acaba haciendo como titular. Yo, a priori, espero que sí, pero luego lo que ha dicho Adrián, hay que ver también cómo va evolucionando el juego y a lo mejor hay veces que nos esperamos una cosa, que tenemos las expectativas por las nubes y luego pues nos quedamos un poquito con sabor agrio, pero bien es cierto que a priori el fichaje, es un fichajazo. A ti, Adri, te quiero dar las gracias por haberte pasado en el día de hoy por aquí. Nada, gracias a ti, Salva, por invitarme y sobre todo para hablar de un futbolista tan bueno, tan llamativo, ¿no? Con medias bajas y además que seguramente lo haga muy bien en España. Así que te mando un fuerte abrazo. Curioso ese dato, de medias bajas. Siempre habla de que hay un crack de por medio. Bueno, pues a Adri lo podéis seguir por sus redes sociales. Ya ha salido su Twitter todo el rato por aquí. Luego también La Voz del Calcio para seguir escuchando y a él hablar de fútbol italiano. Eso tenéis que seguirlo también en YouTube, en su canal de YouTube. Habrá aparecido también por aquí arribita ya. Y nada, yo voy a dejar este vídeo por aquí, no sin antes preguntaros a vosotros ¿qué os parece este fichaje de Rodrigo de Paul por el Atlético de Madrid? ¿Cómo lo valoráis vosotros? Todo eso por aquí, por los comentarios. Y yo dejo este vídeo por aquí. Como dicen los que suben vídeos a esta plataforma, podéis dejar un like y suscribiros si no lo estáis. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!